Al enterarse Báquides, trataba de hacer morir a Jonatán, pero Jonatán lo supo y su hermano Simón y todos sus partidarios huyeron al desierto de Tecoa, donde establecieron su campamento junto a las aguas de la cisterna de Asfar. Jonatán envió a sus hermanos, jefe de la tropa, a pedir a sus amigos los nabateos autorización para dejar con ellos su impedimenta, que era mucha. Pero los hijos de Amraí y los de Medabá hicieron una salida, se apoderaron de Juan y de cuanto llevaba, y se alejaron con su presa. Después de esto, Jonatán y su hermano Simón recibieron la noticia de que los hijos de Amraí celebraban una espléndida boda y traían de Nabatá, en medio de gran pompa, a la novia, hija de uno de los principales de Canaán. Recordaron entonces el sangriento fin de su hermano Juan y subieron a ocultarse al abrigo de la montaña. Al alzar los ojos, vieron que avanzaba en medio de confusa algazara una numerosa caravana, y que a su encuentro venían el novio acompañado de sus amigos y hermanos con tambores, música y gran aparato. Salieron entonces de su emboscada y cayeron sobre ellos para matarlos. Muchos cayeron muertos y los demás huyeron a la montaña. Se hicieron con todos los despojos. La boda acabó en duelo y la música en lamentación. Una vez tomada venganza de la sangre de su hermano, se volvieron a las orillas pantanosas del Jordán. Al enterarse Báquides, vino el día de sábado con numerosa tropa a las riberas del Jordán. Y Jonatán dijo a su gente: levantémonos y luchemos por nuestras vidas, que hoy no es como ayer y anteayer. Delante de nosotros y detrás la guerra, por un lado y por otro las aguas del Jordán, las marismas y las malezas. No hay lugar a donde retirarse. Levantad pues ahora la voz al cielo para salvaros de las manos de vuestros enemigos. Entablado el combate, Jonatán tendió su mano para ir a Báquides, y éste le esquivó echándose atrás, con lo que Jonatán y los suyos pudieron lanzarse al Jordán y ganar a nado la orilla opuesta. Sus enemigos no se atrevieron a cruzar el río en su persecución. Unos 1000 hombres del ejército de Báquides sucumbieron aquel día. Vuelto a Jerusalén, hizo Báquides levantar ciudades fortificadas en Judea: la fortaleza de Jericó, Emaús, Bet-Jorón, Betel, Tamnatá, Faratón y Tefón, con altas murallas, puertas y cerrojos, y puso en ellas guarniciones que hostilizaban a Israel. Fortificó también la ciudad de Betsur, Gázara y la ciudadela, y puso en ellas tropas y depósitos de víveres. Tomó como rehenes a los hijos de los principales de la región, y los dejó bajo guardia en la ciudadela de Jerusalén. El segundo mes del año 153, ordenó Álcimo demoler el muro del atrio interior del lugar santo. Destruía con ello la obra de los profetas. Había comenzado la demolición cuando en aquel tiempo sufrió Álcimo un ataque y su obra quedó parada. Se le obstruyó la boca y se le quedó paralizada, de suerte que no le fue posible ya pronunciar palabra ni dar disposiciones en lo tocante a su casa. Álcimo murió entonces en medio de grandes sufrimientos. Cuando Báquides vio que había muerto Álcimo, se volvió a donde el rey, y hubo tranquilidad en el país de Judá por espacio de 2 años. Del libro primero de los Macabeos, capítulo 9, versículos del 32 al 57. Recordemos, hermanos, que el libro primero de los Macabeos nos está trayendo una cuenta de años, pero es la cuenta que hace el autor desde que los griegos empezaron a dominar Judea. Cuando hoy, en el versículo 54 del capítulo 9 que hemos leído, se nos habla del año 153, lo que nos está diciendo el libro es que llevaban 153 años los judíos padeciendo el dominio griego. Eso correspondería aproximadamente al año 159 a.C.
El texto también nos dice que al darse la orden de demoler el muro del atrio interior del lugar santo, se destruiría con ello la obra de los profetas. ¿A qué se refiere aquí el libro primero de los Macabeos con esos profetas y la obra de esos profetas? Esto nos va a hacer volver atrás en el tiempo y recordar que aproximadamente hacia el año 420 a.C., se habían detenido las obras de reconstrucción del templo, pero gracias al ánimo que los profetas Ageo y Zacarías infundieron al pueblo para que levantaran cabeza y siguieran la reconstrucción del templo, se logró dicha reconstrucción. Esos son los dos profetas a los cuales se refiere aquí el versículo 54 del capítulo 9 del libro primero de los Macabeos. Los profetas Ageo y Zacarías, que estuvieron en tiempos de la reconstrucción del templo, regresando del exilio a Babilonia. Habiendo hecho este paréntesis, reflexionemos en dos ideas particulares que quiero invitarlos a que resaltemos del fragmento del día de hoy. La primera de ellas: hay un momento en la batalla entre el ejército de Jonatán y el ejército de Báquides, en el cual, viendo la oportunidad, los judíos huyen cruzando el Jordán. Hermanos, esto es sabiduría bíblica. No me cansaré de decirlo porque he sido, y sé que ustedes también, testigo de miles de caídas de hombres y mujeres en pecado por ínfulas de valentía. Hermanos, sé que lo que voy a decir suena necedad para un mundo que hoy nos está invitando, incluso dentro del cristianismo, al orgullo y la prepotencia, a autoridades venidas de las pasiones humanas y no del resguardo divino. Pero es necesario comprender siempre, y resonará mi voz las veces que sea necesario al respecto, que más vale huir de la tentación que dárnoslas de valientes e irnos contra ella. No luchamos contra carne y hueso, sino contra potestades espirituales de lo alto, dice la palabra de Dios. Y la serpiente, Satanás, es mucho más astuto que nosotros, muchísimo más. El reino de las tinieblas es más astuto que nosotros, porque la malicia le acompaña. Nomás preguntémonos cuántas veces hemos visto personas nobles de buenos sentimientos que no tienen esa habilidad para responder, para planear, para decir, para contestar, tan fácil como lo tienen personas maliciosas. Es que la astucia del mal es impresionante. Y nuestra tarea no es venir aquí a decir: no, es que yo soy valiente en Cristo y voy contra el pecado. ¿Cómo no, moñito? Eso es orgullo. Huir de la tentación. A esto se refiere el concepto de resistir al mal del que nos habla la palabra de Dios. Resistir la tentación no es voy a ver enfrentármele, no, es no hacerle caso, es no prestarle atención, es mirar para otro lado, es esquivarla. Aprovechar, hermanos, y siempre que nos llegue la tentación es mejor huirle que enfrentarla. Porque si le huimos no caemos, si le enfrentamos, si nos las damos de valientes, ay, aquí aquella me está haciendo coquitos, yo voy a ir a hablar con ella, a decirle que no me haga coquitos, que yo soy fiel. Mejor no vaya, déjela que siga ya solita haciendo coquitos. Y su mercecito no le preste atención. No va y sea que yéndose a buscarla y a ver cómo le dice a ella en la cara que no le haga más coquitos, la carne que es débil termine flaqueando. Y ahí quedó la valentía de enfrentar la tentación. Soy absolutamente consciente que esto que digo va en contra de mucho de lo que nos enseñan, pero la Biblia no se equivoca. La palabra de Dios es clave, y lo repito aunque suene a disco rayado. De los grandes varones de los que nos cuenta la Biblia, el único que no cayó en tentaciones de la carne fue José, por salir corriendo. Los demás, Salomón se confió en su sabiduría, David en su piedad, Sansón en su fuerza, y ninguno de los tres fue capaz de vencer la tentación.
solo aquel que salió corriendo, José, uno de los hijos de Jacob, cuando la esposa de Potifar lo quiso seducir. Segunda idea. Báquides se fue para donde el rey y dejó tranquila a Judea cuando vio que Álcimo murió después de mucho sufrimiento, justo cuando ordenó demoler el muro del atrio interior del lugar santo. Todo aquel que levanta su mano contra lo que es sagrado, y cuidadito, no estoy aquí hablando de ese temor infundido por muchos pastores en muchas iglesias donde le dicen al pueblo, Dios lo castiga si usted cuestiona al pastor. No, Dios nos castiga si nosotros no le jalamos las orejas al pastor cuando el pastor se equivoca y enseña lo que no es. En el fondo, todos tenemos la obligación de alzar la voz y decir, cuidado, por ahí no es. No me extiendo más al respecto porque creo que ya conocen bastante claro mi postura, no desde mis creencias personales, sino desde la Biblia. Levantar la mano contra lo que es divino cuesta caro. ¿Qué más podemos decir de eso? Respeto, temor, reverencia hacia lo que es santo. Y lo que es santo es Dios y su palabra. Todo lo demás es barro que se puede quebrar. Que el gloriosísimo nombre de Cristo sea pronunciado por sobre todos nosotros. Amén.